Buenos días, mis hermanas, mis amigas y amigos que aparecen por ahí. Gracias a Dios estamos en un lunes más desde el grupo Corazones de Mujer para seguir aprendiendo juntas de la palabra del Señor. Déjenme orar para comenzar. Padre, en esta mañana te damos las gracias porque nos permites amanecer un día más. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu ayuda en tantas cosas, por lo bueno que eres con nosotros, por ver que nos provees cada cosa que necesitamos y que estás ahí cuidándonos y ayudándonos en todo, Señor. Tu palabra dice también que si estamos contigo no podemos temer nada, que no nos atemorice nada. Así que muchas gracias porque podemos confiar en ti completamente. Y Padre, en esta hora, al acercarnos nuevamente a tu palabra bendita, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Usa a nuestro maestro, Pastor Romeo Guevara, para que nos dé lo que necesitamos oír este día venido de ti. Muchas gracias, Señor. Gracias por la vida de él, su ministerio. Sigue cuidando completamente su salud también, su familia. Y gracias porque la disposición a enseñarnos también. Bendito, alabado seas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Romeo, el tiempo es tuyo. Aquí estamos para aprender. Ok, espérame, quiero ver aquí. Bueno, buenos días. Vamos a continuar en esta mañana eh, con la, la siguiente parte de la, de Lucas capítulo 6. Eh, Quisiera que nos volviéramos a centrar ahí en la, en la porción de Lucas 6. Hemos estado ah, hablando sobre un de principios para una vida feliz. Esa es quizás más o menos la idea por el uso de la palabra que Jesús usa dentro de el contexto de la bienaventuranza. La palabra bienaventurado habla de felicidad. La porción que estamos analizando es Lucas capítulo 6, versículo 20 al 26. Voy a recordar ahí la lectura. Voy a usar la versión en la NBI. Dice seis, uh, Lucas 6, 20 al 26. Entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Y ahí continúa: pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen,
porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogien, dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. El lunes pasado, ¿no?, hablábamos acerca eh, de hacer varias cosas. La idea principal que eh, yo sugerí el lunes pasado es que la verdadera vida se encuentra al final de mi vida. Y la idea es que cuando eh, Jesús se hace real, es cuando nosotros llegamos al final de nuestro yo, cuando ya simple y sencillamente hemos perdido todas nuestras muletas y todos nuestros asideros. Ah, también hablamos de la primera aventuranza y dijimos que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y la idea que esta bienaventuranza nos daba era el concepto de que debemos estar rotos para estar completos. Debemos ser quebrantados para ser completados por Dios. Y hablamos mucho acerca de lo que era eso. Hablamos de dos cosas, la explicación del concepto y las implicaciones del concepto. Eh, y en cuanto a la explicación del principio, dijimos que Jesús hace una recomposición de la realidad. No es bienaventurado el rico, ni el poderoso, ni el que tiene, ni el que tiene fama, sino es el pobre. Habla una definición, redefinición de lo que es ser realmente pobre y una reafirmación de la seguridad que Dios le da a las personas que tienen una pobreza. En un contexto puede ser una pobreza física, pero también está hablando de una pobreza espiritual. Luego hablamos sobre la implicación del principio y Dios dice que la promesa que Él da tiene profundas raíces, implicaciones para la vida de los creyentes hoy. Eh, Hay una nueva visión sobre lo que es lo que preferimos en la vida, una nueva valoración sobre cómo existimos en la vida, una nueva percepción sobre nuestra resistencia, cómo nosotros podemos sobreponernos a la carestía y a la pobreza. Y finalmente hay una proyección de lo que será, porque Dios dice que recibiremos el reino de Dios como recompensa. Ahora nos toca la segunda bienaventuranza. Eh, Esta es la foto de una persona que quedó enterrada en la nieve y eh, la rescataron y de milagro se salvó, pero pasaron varias horas antes de que la rescataran. Ah, no sé, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la primera indicación o instrucción que le dan a una persona cuando queda soterrada bajo la nieve? ¿Qué creen ustedes que es la primera cosa que le dicen a una persona si quiere salvarse? Eh, ¿Qué sugerencia sería la prioritaria, la primera que le dirían a una persona que queda bajo de la nieve? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuál sería? Muy buenos días, hermano Romeo. Un día. Lo primero que viene a mi mente es proteger la cabeza y hacer como un burbuja de aire con el mismo chaqueta, jacket o suéter, cubrir la cara para tener acceso a aire. Ajá. Lo primero, no sé si en unas milésimas de segundo se pueda pensar tan rápido para actuar, pero es lo primero que viene a mi mente. Ok. Ni idea. Yo ni idea.
no tienen idea de qué sería la primera instrucción que le dan. Pues fíjense que la primera instrucción que le dan a la persona es: no olvide escupir primero. Y no Que se imaginan por qué, no olvides escupir primero. ¿sí? Wow. Mm. Es la primera instrucción, porque han ocurrido casos, en la mayoría de veces cuando las personas quedan soterradas, no saben en qué posición están. Y entonces algunas personas empiezan, digamos, quedan soterradas y empiezan a escarbar con sus manos y no se dan cuenta que han quedado al revés y en lugar de estar yendo para afuera se están enterrando más. O lo están haciendo para abajo cuando están de lado. Entonces lo que le dicen a la persona es que haga un pequeño hueco en el lugar donde está y escupa. Si la escupida cae hacia abajo, entonces para abajo tienen que escarbar. Si la escupida se va para el lado de arriba, es porque están al revés, entonces tienen que escarbar para arriba. Si la escupida se va a la derecha, entonces para ese lado tienen que irse, o para la izquierda, porque es importante saber exactamente en qué posición está. Y Mm. mucha gente ha muerto porque piensa que está haciendo un hoyo hacia la superficie y lo que realmente está haciendo es enterrándose más. Por eso es bien clave esta instrucción. Mm, mm. Y pareciera ser que es una instrucción hasta asquerosa, ¿no? Quizás, es decir, ¿quién puede pensar que ese acto, esa situación sea tan vital para saber cómo estamos ubicados? Yo creo que las bienaventuranzas tienen que ver mucho con eso. A veces los fariseos y la gente simple y sencillamente, en lugar de buscar a través de la ley y todo lo demás salir y hacerse libre, se estaban enterrando más, estaban eh, pensando cosas que realmente no tenían ningún sentido. No cabe duda que el impacto de las palabras de Jesús en este versículo que vamos a leer fue profundo, tanto a nivel espiritual como a nivel social, especialmente para la audiencia original a la que le estaba hablando. Y eso creo que analizar este pasaje primero en ese contexto histórico, cultural y religioso nos ayuda a comprender lo significativo que fue para quienes lo escucharon directamente de Jesús. Ah, estamos hablando ahora de la segunda bienaventuranza que Lucas pone, y la bienaventuranza es: bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Y eh, el, el resumen en pocas palabras de esta bienaventuranza tiene que ver con esta frase: debemos estar vacíos para ser llenos. Dios no puede llenar de su presencia y de su plenitud a alguien que está lleno de otras cosas. Y a veces le tenemos miedo a estar vacíos porque nos gusta estar llenos. Pero el problema es que a veces estamos llenos de muchas cosas que no es Dios. Y por eso Jesús va a hablar acerca de esa necesidad y de qué es lo que realmente nosotros tenemos que buscar para saciar nuestra necesidad, nuestra hambre. Ahora, en el siglo I, Israel vivía bajo la opresión del Imperio Romano y la mayoría de la población estaba empobrecida y vivía al límite de la subsistencia. Eso traía desigualdad económica, altos impuestos
y había una gran explotación por parte de las élites religiosas y políticas. Cuando Jesús habla de esta bienaventuranza en ese contexto, se podía entender esta carestía desde dos puntos de vista. Primero, en primer lugar, lo que vamos a ver es el impacto de la enseñanza, es decir, cómo impactó esta enseñanza. Y para que impactara, Jesús tenía que entrar en el tema de la comprensión de qué está hablando, a qué se está refiriendo, qué implicaciones tiene el término que él utiliza. Y se podía, en el contexto de ellos, entender desde dos perspectivas. Jesús le entiende de dos perspectivas. Primero, se podía entender esta carestía de dos perspectivas. Número uno, era un hambre literal, ya que muchos en la audiencia de Jesús probablemente experimentaban hambre física regularmente. El hambre no era solo una metáfora espiritual, era una realidad diaria para quienes luchaban por sobrevivir en una economía dominada por los ricos terratenientes y los recaudadores de impuestos. Jesús pudo haber percibido mucha gente con hambre literalmente allí. Pero en segundo lugar también se podría incluir el hambre espiritual. Además de la pobreza física, había una profunda hambre espiritual. ¿Por qué? Porque el pueblo judío anhelaba la llegada del Mesías y estaban esperando su liberación y su justicia y simple y sencillamente muchos se sentían abandonados por Dios debido a su opresión y su sufrimiento. Cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba haciendo de una audiencia que conocía tanto el vacío del estómago como el vacío del alma. Y entonces su mensaje resonó como una promesa de esperanza y restauración. En el judaísmo del primer siglo, la pobreza y el hambre a menudo quizás se interpretaban como señales del juicio divino. Los ricos y los líderes religiosos solían considerarse bendecidos por Dios, mientras que los pobres eran vistos como marginados o pecadores. Ah, lo primero entonces que tiene que ver es la comprensión de lo que Jesús está hablando. Cuando Jesús habla del hambre, desafía directamente la mentalidad de ese mundo. Primero, lo que Jesús está haciendo con respecto a esto es una reversión de de los valores, de la enseñanza sobre lo que era la carestía, la necesidad, el hambre. Él declara bienaventurados o felices a los hambrientos, y el declararlos así era radical, porque Jesús va a invertir las expectativas sociales y religiosas, presentando un reino en el que las categorías humanas de lo que es el éxito, la bendición, ya no tienen validez. Por otro lado, era una revisión, una reversión de la desesperanza, porque Jesús está hablando de una promesa escatológica. Las palabras de Jesús tienen un componente relacionado con los tiempos finales. La expresión porque serán saciados apuntaba quizás al cumplimiento del reino de Dios cuando el Mesías establecería justicia y restauraría todas las cosas. Este era un mensaje de esperanza para aquellos que estaban desesperanzados y que vivían en opresión. Sin embargo, para los oyentes originales también habrían tenido algunos otros significados. También esta esperanza era para los hambrientos y marginados, y se sintieron vistos y valorados por Jesús. No solo reconoció su sufrimiento, sino que también les prometió una restauración futura. Los oyentes entendieron que Jesús no hablaba solo de necesidades físicas,
sino de una provisión más profunda y duradera que venía de Dios. Y era un llamado a cambiar perspectivas para los ricos, eh, para, a, eh, para que los líderes religiosos entendieran que era una confrontación y les desafió a reconsiderar sus privilegios y su responsabilidad. Jesús no solo predicó esta bienaventuranza, sino que la vivió. Alimentó multitudes, como los 5.000 y los otros de los 2 milagros de la multiplicación de los panes, ejemplificaron una promesa de saciar tanto el hambre física como espiritual. Creo que en el contexto de Lucas 6:21, Jesús no solo ofreció palabras de consuelo, sino también un mensaje revolucionario que prometía justicia y restauración para los pobres y los hambrientos. Ahora quiero aclarar algo aquí. Ah, Cuando estoy hablando de pobres, no estoy hablando de que los pobres, por ser pobres, ya tienen una categoría especial en el reino de Dios, porque la pobreza y el hambre en el contexto de esta bienaventuranza incluye a personas que simple y sencillamente también pueden tener recursos, pero también están vacíos, porque lo que tienen material les llena, pero es una pobreza, porque no tienen a Jesús, porque no tienen al Mesías dentro de ellos. Entonces Jesús lo que está haciendo es replantear un desafío de sus prioridades. Digo esto porque muchas veces hubo teologías que vindicaron al pobre como exclusivo objetivo de Dios y sobre la base de esa teoría de la pobreza muchos desarrollaron pensamientos de revoluciones y de teologías de liberación eh, en donde la iglesia solo debía ver a la pobreza como el objetivo de Dios. Dios tenía mucho en su corazón a los pobres, pero no necesariamente un pobre por ser pobre ya es catalogado como alguien que tiene un estatus especial. Cuando se habla de la pobreza dentro de esta bienaventuranza, significa una persona que simple y sencillamente está en una situación de carencia. Y a veces las carencias no necesariamente solo son de pobreza material, sino que también de carencia espiritual. Ahora, para nuestro contexto en América Latina y el Caribe, no es extraño esto que pasaba en la tierra de Jesús en el tiempo que predicó este pasaje. Se dice que Latinoamérica ha experimentado muchas veces fluctuaciones en cuanto a la pobreza. Ahora, esa pobreza es bien marcada y, por ejemplo, según las Naciones Unidas, dice que en América Latina hay lo equivalente al 6.5% de la población de América Latina y del Caribe eh, está padeciendo o sufre de hambre. Esto equivale a 43.2 millones de personas, según la Organización de las Naciones Unidas. Esto implica que hay una gran cantidad. Por otro lado, dice también un reporte que hay lo que se llama una inseguridad alimentaria grave. Dice que el 9% de la población en América Latina enfrenta inseguridad alimentaria grave, lo que implica que estas personas se han quedado sin alimento y en los casos extremos han pasado hasta 1 o 2 semanas sin comer. Eso implica entonces que sí realmente hay una pobreza real en nuestro contexto, pero también hay una pobreza espiritual, porque a pesar de que nuestros continentes son extremadamente religiosos, tenemos muchas necesidades y carencias en la vida de los cristianos que simple y sencillamente no han sido llenados o saciados con la presencia y las promesas de Dios, sino que están llenos de muchas otras cosas.
El versículo no solo refleja una promesa divina, sino que es una metáfora poderosa que retrata la condición humana. Es decir, la bienaventuranza retrata el hambre como símbolo del vacío y la necesidad de algo mayor. Y Jesús dirige sus palabras a quienes experimentan carencias, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Y esta promesa apunta a un llenado divino que trasciende lo material y les habla a los corazones ansiosos. Mateo incluye la justicia, el propósito y la plenitud eterna. Ahora, para entrar en discusión del versículo, ¿cómo obtenemos la bendición de Dios a través del vacío? ¿Qué principios enseña esta pequeña frase, pero a la vez poderosa? Y hay varios principios que esta bienaventuranza enseña. Hablamos de que habla de la esperanza. Primero, Jesús va a hablar sobre el principio de la mentalidad. Tiene que ver con un asunto de mentalidad. En segundo lugar, tiene que ver con un principio de lo que es la vaciedad, es decir, ¿es bueno o es malo estar vacío? ¿Qué tiene que ver cuando estamos vacíos, cuando sentimos hambre, cuando no estamos llenos? Y tercero, tiene que ver el principio de la saciedad, a dónde vamos para llenar nuestro vacío, qué buscamos, dónde, qué cosas entramos a nuestro estómago espiritual o a nuestro estómago para poder estar llenos cuando sentimos esa vaciedad. Estos tres principios aparecen en toda la bienaventuranza. El pacto con la mentalidad es la primera cosa que Jesús hace. Y aquí Jesús vuelve a usar la palabra bienaventurados. El lunes pasado hablamos un poco de ella, pero solo lo hablamos en términos de definición del concepto. Pero ahora quiero hacerles algunas preguntas. Para ustedes, ¿qué creen que es ser feliz y qué creen que es tener felicidad? Ay, estar en paz. Estar en paz. Sí, Ajá. sí, Tener contentamiento con lo que tenemos, sea bueno o malo. Contentamiento. Ujú. ¿qué es ¿Algo eso? más? En lo personal puedo decir cuando he obedecido a Dios y siento su bendición. Cuando en mis momentos de intimidad con el Señor le digo, siento tu mano sobre mi cabeza, pero no la izquierda, siento tu derecha sobre mi cabeza. Ajá. Eso me llena de suma felicidad. Ok. Muy bien. Ah, todos aspiramos a tener felicidad, ¿sí o no? O algunos Sí, de los que estamos aquí queremos ser desgraciados. no, para nada. Todos tenemos en mente que nosotros queremos ser felices y tener felicidad, ¿sí? Así es. Deseamos que nuestros hijos tengan felicidad. ¿Qué creen ustedes? Claro que sí, claro que sí. Porque si a un hijo le pasa algo, está, uno como mamá, como papá, no está bien, no estás feliz, no estás contento, estás con esa preocupación, o sea, hay algo que, o sea, no puedes estar completamente feliz. Por eso es que yo pensaba en la paz, porque cuando todo está tranquilo, está pacífico, yo estoy contenta. Cuando todo está marchando como Dios lo está queriendo en mi vida. Ok, muy bien. La palabra bienaventurados ustedes saben, se traduce eso, ¿verdad? Ujú. Yo soy Dichoso, feliz. felicidad. En realidad hasta es una expresión en el texto original como una exclamación. Oh, la felicidad, dice Jesús. Oh, la felicidad. Eh,
Pero ¿cómo asociamos la felicidad con tener hambre? Cuando uno tiene hambre es feliz. No, Entonces, pues no. ¿cómo se ve esa paradoja entre que Jesús dice, oh, la felicidad es cuando estás con una gran hambre? Oh, la felicidad es cuando no tenés nada que te llene. Oh, la felicidad es cuando estás en carencia y vacío. Pareciera ser que Contradictorio. Jesús tiene su pensamiento al revés del mundo, Al o es el revés. mundo que tiene el pensamiento al revés. Sí, exacto. ¿Qué Es- creen ustedes? No sé, a primera vista lo que veo en el verso, bienaventurados ustedes que tienen hambre, porque mm, la felicidad, el gozo pleno está en el porque. Ustedes que carecen de esto van a estar completos porque serán saciados por alguien que solamente Él puede saciar de manera plena y total y que va a saciar lo más profundo en necesidad del ser humano. Y ese es solamente el Señor. Sí, mm. exactamente. Ahora, fíjense que ah, desde la perspectiva del idioma nuestro tan hermoso como es el castellano, que por cierto yo creo que en el cielo vamos a hablar español nada más. Amén. Yo también eh, así lo creo. la felicidad no está en la ausencia de necesidad, sino en la esperanza de que Dios es quien satisface plenamente. Ahora, la felicidad, la palabra felicidad, según el castellano, es una palabra que se llama, es un sustantivo refractario. La palabra feliz tiene origen en un término que significa afortunado, próspero, fértil, que produce buen fruto. Ujú, Y esta idea está relacionada con la idea de prosperidad, bienestar y éxito, tanto en un sentido material como en un sentido más amplio de satisfacción y buena suerte. Así lo define el diccionario. ujú, Ahora, la idea es que sugiere de dar frutos o produce bienestar. El problema que tenemos nosotros y que contradice el concepto de un sustantivo refractario es que cuando pensamos en la fertilidad, la riqueza, el estado de ánimo positivo, la satisfacción o aún la paz, tiene que ver que cuando pensamos que la felicidad es algo que es para nosotros, es algo que recibimos nosotros, que viene para nosotros. Y nosotros tenemos esa mentalidad. Por ejemplo, a nosotros le decimos a nuestros hijos, eh, mire, mi hijo o mi hija, cuando usted escoja su pareja, eh, encuentre a una persona que lo respete, que le quiera, que le provea, que sea una persona con valores, que sea un buen padre, que sea esto y aquello y lo otro. Porque nosotros estamos asociando todas esas cualidades con la felicidad de mi hijo o de mi hija. Y con esa mentalidad le estamos diciendo a nuestros hijos que el matrimonio es un lugar donde uno va a encontrar algo ujú, y que para ser feliz tiene que fijarse bien en la persona para que pueda encontrar lo que le va a dar felicidad. ujú, El problema es que la palabra felicidad, por ser un sustantivo refractario, no es así.
porque si ustedes miran, la palabra es felicidad y Felicidad. los prefijos terminados en dad, que son unos imperativos, implica que la felicidad no es algo que yo espero que me den, sino es algo que yo tengo que dar. Mm, Y cuando doy, entonces recibo para amén. ser satisfecho. Y Mm, entonces, cuando le decimos a nuestros hijos que la felicidad de ellos va a ser que en el matrimonio van a ir a un lugar donde van a encontrar las cosas que le van a dar a él para ser feliz, lo estamos programando para grandes decepciones. ay, Dios. Porque la inmensa mayoría de veces lo que nosotros creemos que vamos a encontrar en el matrimonio relacionado con la felicidad, esperando que me den, casi nunca están. Mm, 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 Entonces, la idea de un matrimonio no es como la persona con la que yo estoy me va a hacer a mí feliz, sino que la idea de la felicidad, según este contexto, es cómo yo voy a hacer feliz a esa persona. Entonces yo voy al matrimonio con el concepto no de recibir, sino con el concepto de dar, que al fin y al cabo es el principio que es más bienaventurado que dar que recibir. Desde ese punto de vista, cuando Jesús está hablando de felicidad, en realidad está diciendo que nuestros vacíos y nuestras ausencias tienen que ver mucho cuando estamos solo ensimismados en lo que no hemos recibido, en lo que no nos han dado, pero que simple y sencillamente en el reino de Dios una persona bienaventurada es aquella que está pensando no en él, sino en cómo hacer a la otra persona o a su prójimo una mejor persona. Por eso es que es bien importante entender que si una persona no está llena de Jesús, es difícil que va a ser feliz a otro, porque lo que le va a ofrecer son cosas que no llenan. Le puede ofrecer su amor, su cariño, su atención, sus palabras, su cuerpo, todo lo que sea, pero eso simple y sencillamente jamás va a llenar el hambre que solamente Dios puede llenar en la vida de una persona. Por eso es que para los cristianos es un gran reto estar llenos de Jesús para poder llenar a otras personas. Porque si no estamos llenos de Jesús, sino que estamos llenos de otras cosas, simple y sencillamente no vamos a lograr nada. Por eso es tan vital que los hijos lo primero que deben tener es a Jesús, más que una casa, más que dinero, más que educación, más que cualquier otra cosa. La felicidad no está en la ausencia de necesidad, sino en la esperanza de que Dios es quien satisface plenamente. La felicidad, según la Biblia, no se basa en circunstancias externas o emociones pasajeras, sino en una relación profunda y significativa con Dios. Y a menudo en las escrituras, la felicidad se identifica en conceptos, sí como de plenitud espiritual, paz, bienaventuranza, gozo, que provienen de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y confiar en su presencia en cada aspecto de la vida. Y esta felicidad no se encuentra en cosas materiales o logros humanos, sino en una relación con Dios que transforma el corazón y da propósito a la vida. Ahora, es bien curioso que me hice esta pregunta yo, ¿qué tan felices somos los latinos o los hispanos, ¿no? mm, Y el índice mundial de la felicidad 2024, estoy hablando de El Salvador, pero también tiene que ver con Centroamérica, sitúa a El Salvador en la posición 33 entre 149 países, destacando su inclusión en el grupo de los 50 países más felices del mundo. Según esta estadística, los salvadoreños tenemos la posición 33
entre los 50 países más felices del mundo. Eso significa que los salvadoreños somos un país feliz. Y se destacan algunos hallazgos. Por ejemplo, los hallazgos que se destacan es que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Eh, para los latinos, según un estudio, los factores determinantes de la felicidad, primero para los latinos y para los, no solo latinos, estoy hablando de toda América, primero, pero especialmente en Latinoamérica, para ellos la felicidad está determinada por ciertas circunstancias. Primero, para ser felices, el 32% dice que es la seguridad económica. La estabilidad financiera es vista como un pilar fundamental para el bienestar. Segundo, para los latinos, la familia, el 27% apoya la cercanía. El apoyo y la cercanía familiar son considerados vitales para una vida satisfactoria. Y tercero, la espiritualidad. El 23% dice que la conexión espiritual desempeña un papel significativo en la percepción de la felicidad. Ahora es notable que la importancia de la seguridad económica disminuye entre los jóvenes de 18 a 35 años, mientras que la espiritualidad cobra mayor relevancia en los mayores de 55 años. Eso significa entonces que, claro, la gente joven no se preocupa por lo económico porque los están manteniendo. Mientras que los que ya vamos más allá después de los 55, como ya estamos a la vuelta de la esquina de colgar los tenis, nos vamos interesando más en la espiritualidad. La Universidad Francisco Gavidia revela que el 96.9, esto solo es del país, de los salvadoreños se sienten felices de haber nacido en el país. Y este sentimiento de orgullo nacional puede contribuir al bienestar general y a una percepción positiva en la vida de los salvadoreños. Pues no sé, me imagino que habrán investigado bien, pero la felicidad según Jesús no es un sentimiento superficial asociado con la seguridad económica, ni con la familia, ni con lo que se está mencionando, ni tampoco es una condición pasajera de bienestar material. Más bien se trata de una bendición espiritual, un estado de gracia que resulta de vivir conforme a la voluntad de Dios, independientemente de las circunstancias externas. Es una felicidad que radica en la humildad, el servicio, la justicia, la paz, la perseverancia en el sufrimiento y la esperanza en la recompensa eterna. Jesús redefine verdaderamente lo que es feliz. Para Jesús, ser feliz no es estar libre de problemas, sino tener una relación íntima con Dios, un corazón lleno de fe y la certeza de que al final aquellos que le siguen serán recompensados. Entonces, eso es lo que define la felicidad. Desde esa perspectiva, muchos evangélicos no son felices porque sus vidas giran alrededor de que la satisfacción que les llena simple y sencillamente no es esa relación profunda con Jesucristo, sino que la meten con una serie de cosas: los bienes materiales, el éxito, la reputación, el estatus social, la iglesia, su denominación, sus líderes, sus hijos, su familia. Eso es lo que les llena, lo que les hace sentir plenos. El problema es que todas esas cosas simple y sencillamente no sacian el hambre, porque el hambre que tenemos solamente se sacia con la persona y la obediencia a Jesús. Amén. Para mucha gente, sus hijos y sus hijas son lo máximo, es lo que más le llena. Y hay familias incluso que se sienten frustradas cuando no tienen hijos.
porque piensan que están incompletos, porque piensan que simple y sencillamente no tienen felicidad. Y sí, Dios está mostrando que eso no es realmente lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando nos ve con tantas cosas llenas que no es lo que Él quiere que nos llene? Pues simple y sencillamente, mis queridas hermanas, te lo va a quitar y te va a despojar. Y lo que va a hacer es, te va a hacer padecer hambre. Lo que viene a hablar del segundo principio, el principio de la vaciedad. Por eso dice, los que tienen hambre hoy. Y el hambre que Jesús declara, bienaventurado, no se satisface con las migajas del mundo. Es un hambre que solo se sacia con el pan de vida, ese pan que nunca se agota y que nutre no solo el cuerpo, sino el alma. Los que tienen hambre literalmente describen una hambre física, pero en el contexto de las escrituras también alude a un hambre espiritual. El hambre representa un vacío activo, un deseo profundo que impulsa a buscar aquello que puede saciarlo y destaca la inmediatez de la condición humana, pero subraya la promesa de la satisfacción futura. No debemos tenerle miedo al vacío, porque el vacío no es realmente un defecto. Debemos recordar que el Génesis inicia con que en el principio el vacío no era ausencia, era posibilidad. Era un espacio sagrado donde el aliento divino podía susurrar su propósito. Cuando Dios separó la luz de las tinieblas y las aguas de la tierra, el vacío aguardaba expectante como un lienzo blanco ansioso por ser pintado. Cuando nosotros somos fragmentados y somos moldeados como vasijas de barro y estamos creados como vasijas con un propósito eterno, nosotros estamos diseñados para que lo que contengamos dentro y para contener lo que viene del cielo, lo que es de Dios. Sin embargo, a menudo confundimos ese vacío interno como una maldición. Sentimos el hambre de algo que no podemos nombrar, un anhelo profundo que no nos satisface con comida, éxito ni relaciones pasajeras. Pero Jesús en esta bienaventuranza nos recuerda una verdad contracultural. Y este es un principio interesante. El hambre no es un enemigo. El hambre es una invitación a buscar más de Dios. El hambre es el eco de una promesa, es el recordatorio que fuimos diseñados para ser llenados, y no con cualquier cosa, sino con lo eterno. Cada vacío dentro de nosotros tiene la forma exacta del amor de Dios y nada más puede ocupar ese espacio sin fracturarnos. En realidad, el estar vacío no es el fin, es el principio de la plenitud. Ahora, piensen en una vasija simple en su diseño, un vaso. ¿Qué utilidad tiene si está llena de escombros, de suciedad? Un vaso no puede contener agua fresca si primero no se vacía de lo sucio que tiene. Y así es nuestra vida ante Dios. Muchas veces, antes de ser llenados con la plenitud y la profundidad de Dios en nuestras vidas, debemos pasar por el proceso doloroso de ser vaciados. Y el vacío duele. Oh, cómo duele. Duele cuando nuestras seguridades se derrumban, cuando las metas que perseguimos resultan ser espejismos, cuando nuestras relaciones nos dejan más solitarios que completos. Pero en esa experiencia de despojo, descubrimos que lo que perdemos no era lo que realmente necesitábamos. Porque en palabras del apóstol Pablo dice que todo lo considero por pérdida por causa del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Yo creo que el vaciamiento es una bendición disfrazada. Es un acto de amor divino que nos prepara para recibir lo mejor. Y Dios nos despoja de lo que nos estorba, nos quita aquello que creemos que necesitamos solo para mostrarnos que su provisión es mejor y suficiente.
Así que el hambre, tanto física como espiritual, tiene una cualidad transformadora. Cuando alguien tiene hambre, y esto es bien importante porque esto sí es clave. Miren, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno tiene hambre de verdad, no se distrae con superficialidades. Todo su ser se enfoca en encontrar alimento. Es decir, la idea es, no, yo voy a comer porque tengo hambre. Y así es el hambre espiritual. Nos lleva a buscar desesperadamente lo único que puede llenar nuestra hambre espiritual, la presencia de Dios. Y note que el hambre aquí no es un hambre pasiva y o resignada, sino que describe un hambre activa, una necesidad intensa que impulsa a quien la siente a buscar. No es un hambre que se conforma con migajas, sino un hambre que exige la plenitud de la gracia divina. Y el hambre nos lleva a soltar nuestras dependencias humanas, nos vacía de orgullo, de autosuficiencia y falsas seguridades, para abrirnos siempre a lo que Dios tiene para nosotros. En la Biblia abundan ejemplos de esto. El salmista dijo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Incluso Jesús en el desierto declaró, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, esto es bien importante porque creo que Dios nos va a llevar, y esto es una percepción, nos va a quitar a todos nosotros, los cristianos evangélicos, nos va a dejar sin nada. Ya lo hizo, ya lo hizo. Lo hizo con la pandemia, pero no aprendimos. No lo aprendimos. Nos despojó de todos nuestros caballos sagrados, pero volvimos a lo mismo, a nuestros grandes templos, a nuestras grandes actividades, a lo que es recuperarnos y todo. Ahora, Dios no está en contra de la prosperidad ni que tengamos recursos, pero cuando esos recursos son lo único que nos llena y es lo que nos satisface, entonces Dios no tiene más la opción de que venir y decir, dame tus juguetes, te los voy a quitar para que empieces a sentir el hambre de mi presencia en tu vida. Y el problema es que hay muchas personas anoréxicas espiritualmente hablando. Y realmente hay mucho de lo que Dios está tratando de hacer con su pueblo hoy y con nosotros. ¿Cómo sacia su hambre espiritualmente los evangélicos en América Latina? Un estudio de Lifeway Research publicado en 2024 aproximadamente dice que un tercio, 32% de los cristianos de América que asisten regularmente a una iglesia protestante leen la Biblia personalmente todos los días. Además, el estudio revela que alrededor de una cuarta parte, 27% de estos feligreses leen la Biblia varias veces a la semana. Esto considerando que el estudio dice que hay un estimado de 244 millones de evangélicos en América, lo que significa que de los 244 millones de evangélicos en América, solo 78 millones leen regularmente la Biblia, no siempre, no, regularmente. Esto implicaría de cada 10 evangélicos, solo 3 leen la Biblia regularmente. Entonces no es casualidad que la gente esté tan vacía porque no tienen hambre de la palabra de Dios, pues. Simple, sencillamente la gente solo va a escuchar los cultos, oye su sermonete y termina siendo un cristianete. Y eso significa que ya no tiene más para todo el resto de la semana, ni siquiera hable. Y una de las cosas que uno puede notar cuando hay muchas personas que no leen la Biblia es cuando en el día domingo la gente pregunta, mira, ¿dónde dejé la Biblia? Porque simple y sencillamente para muchos no existe durante todo el tiempo. ¿Y cuáles son las excusas? No tengo tiempo, Ujú. tengo muchas otras cosas que hacer, eso es para los que les pagan para que estudien la Biblia, eso no es así, yo no soy pastor, yo no soy.
Y entonces, ¿qué ocurre? Si no está comiendo la verdadera comida, que es el pan de vida, y no siente hambre, es porque simple y sencillamente se está llenando su estómago de chucherías espirituales, pues. Así Es es. decir, simple y sencillamente de palomitas espirituales, papitas y cosas por el estilo, o se está muriendo de hambre porque no tiene ningún tipo de llenura de la palabra de Dios. Por eso no es extrañarse que la vida de millones de cristianos evangélicos es tan pobre, tan caduca, tan llena de dudas, de desconocimiento. Hay gente que realmente ni siquiera conoce algunas cosas de la Biblia, las cosas más elementales. Y ya no digamos que estamos acostumbrados a que otros simplemente nos den lo que queremos. La práctica evangélica de cada domingo es llegar al templo y decirle y orarle a Dios y decirle, Señor, por favor, háblame a través de lo que le dijiste al pastor que me tenía que decir. Y llegamos sentados a escuchar un mensaje para mí, pero que se lo dijo al pastor que me lo dijera. Y cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, la iglesia emergente del Nuevo Testamento jamás hacía eso. La iglesia del Nuevo Testamento llegaba y se reunían para juntos escuchar la voz de Dios, y lo que sus líderes decían no era lo que ellos recibían en vacío, sino que era una comprobación de lo que Dios les había estado diciendo a ellos durante toda su semana de comunión con Dios. Pero muchos creyentes llegan el domingo y se sientan y dicen, vaya pastor, vaya líder, dígame lo que Dios le dijo que me tiene que decir. Y muchas veces tienen incluso la osadía de decir, no me gusta lo que Dios le dijo que me dijera. O hoy de plano no estuvo muy bueno el sermón porque no me llenó. Como que si de eso dependiera que mi hambre se sacie. Mi hambre se sacia cuando yo personalmente, diariamente busco la palabra de Dios, y cuando llego el domingo llego a adorar a Dios y a escuchar una confirmación de la persona que está enseñando de lo que Dios me ha estado enseñando. Pero hemos llegado a pensar que a la iglesia es un lugar donde vamos a recibir y no un lugar donde vamos a dar. Otra vez, un lugar donde vamos a ser felices, pero la felicidad es dar, no recibir. Ahora dice el texto que ellos serán saciados. Y aquí encontramos tres cosas de Jesús. Primero, su destreza. Si ustedes notan, la expresión que Jesús utiliza aquí es bien importante, porque cuando él va a hablar de eso, la idea es, bueno, mira, si tenés hambre, si querés comer, el único que va a darte eso es Dios. Significa que solo Dios puede satisfacer el hambre más profundo del ser humano. Es un llenado que ni el mundo ni las posesiones pueden ofrecer. El verbo que utiliza en el texto griego no solo tiene un significado físico relacionado con la saciedad del hambre, sino que también tiene un profundo significado espiritual. En el contexto de esta bienaventuranza, Jesús está asegurando que aquellos que se encuentran en un estado de necesidad o hambre, ya sea física o espiritual, les promete que serán plenamente saciados. Y la palabra saciados es la palabra que se puede utilizar, y suena un poco fuerte, serán hartados. O sea, la idea es completamente llenos, sin querer más. Y por eso es que la provisión de Dios y su satisfacción completa solo la puede dar. Y es una promesa de esperanza. Solo Dios puede. Y además es una promesa, porque Lucas dice, serán saciados. El verbo que utiliza es una seguridad del futuro, pero también con implicaciones en el presente. No dice quizás
o tal vez, o si estoy de buenas. No, dice, van a ser saciados. Es una certeza absoluta. Aquellos que reconocen su hambre y buscan a Dios con sinceridad serán llenados, no por el mundo, sino por aquel que da abundantemente y sin medida. Ahora, en el aquí y ahora experimentamos destellos de la plenitud divina, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo que no depende de las circunstancias, la fortaleza para enfrentar las pruebas. Pero la plenitud final será en el reino eterno, cuando estemos cara a cara con el Señor y ya no haya más hambre, ni llanto, ni sufrimiento. La plenitud de Dios que ofrece no es una solución temporal como las promesas del mundo. Es una saciedad integral, una restauración completa del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Es la respuesta a todas nuestras preguntas y el cumplimiento de todos nuestros anhelos. Por eso es que es esa certeza. Tenemos esperanza porque Dios siempre va a actuar con nosotros, a pesar de que muchas veces podamos tener mucha carestía. Dios dice que Él va a actuar con nosotros. Hay algunas cosas interesantes que el Espíritu me señaló en esto. Primero, hermanos, debemos entender esto. El vacío es una bendición disfrazada. ¿Por qué? Porque cuando ya no tenemos nada, cuando estamos despojados, cuando tenemos absolutamente cero, es una bendición disfrazada porque somos candidatos a ser llenados por la mejor persona que es Dios. Segundo, el hambre nos recuerda nuestra dependencia de Dios. Cuando necesitamos y cuando nos sentimos solos y vacíos, debemos recordar que debemos depender de Dios para salir adelante. Tres, solo Dios puede llenar el vacío eterno que tenemos. Y la gente necesita, vivimos en un mundo vacío, las personas andan con muchos vacíos. Y cuarto, la plenitud divina transforma el hambre en gozo, porque Dios es el que nos da esa gran satisfacción. Así es que hemos hablado de la segunda bienaventuranza y dijimos que los bienaventurados, los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Y el principio es que debemos estar vacíos para ser llenos. Dios muchas veces nos va a vaciar, o las circunstancias o la vida nos va a vaciar, pero estaremos dispuestos a ser saciados por Dios. Hablamos de el impacto de la enseñanza que implica la comprensión de la frase, la reversión de la frase, y también hablamos del pacto de la esperanza que tenemos con Dios, el principio de la mentalidad que debemos pensar que es la felicidad, el principio de la vaciedad, necesitamos estar vacíos para que Dios nos llene, y el principio de la saciedad, solo Dios puede saciarnos en nuestras vidas. Tomás de Kempis, un padre de la iglesia y teólogo y poeta, en su libro La imitación de Cristo, tiene una frase que siempre me gustó, y la frase que él escribió es esta: preocúpate por lo interno y lo eterno, que Dios se va a encargar de lo externo. Ese es el resumen de que los que tienen hambre serán saciados por Dios. Preocuparnos por lo interno y lo eterno, porque al final Dios se encarga de lo externo. Que Dios nos dé la fuerza para cuando nos despojamos y estamos vacíos, seamos llenados por la presencia del Señor. Muy bien. Amén, amén. Qué tremenda enseñanza. La verdad que tremendo todos estos principios que nos diste hoy. Y yo estoy completamente de acuerdo en esa parte que nos diste de lo que vivimos, lo que vive la mayoría de los cristianos en este mundo. Tienen hambre porque no han buscado en el lugar correcto el ser saciados. Y sí, tenemos una iglesia
raquítica, una iglesia con hambre todo el tiempo porque espera que el que le dé de comer, ese se prepare, ¿verdad? Y sí, y, y, y me llena tanto eso porque, bueno, ha sido un esfuerzo para nosotros, aquí en el grupo ha sido un esfuerzo de que todas las hermanas estén leyendo la Biblia, la lean, vayan un poquito más allá, la subrayen y que eso que subrayaron es lo que Dios está mostrándoles a ellas y que vivan, que mediten lo que estamos leyendo, ¿verdad? Pero sí, muchos pastores, maestros, les cuesta con su gente en la iglesia, porque la gente no le ha costado que quieran leer la palabra para realmente ser hartos, ¿verdad? Ser saciados como Dios quiere. Eh, Hermanas, hablemos. ¿Te has quedado muda, Sonia? Compartamos algunas cosas si ustedes desean. La verdad que muy buena esta enseñanza de esta mañana. Y me encantó esa última frase de Kempes. Tengo que preocuparme por lo interno y lo eterno. Y ella se va a encargar por mi externo, ¿verdad? Así es, así es. Una gran frase de este padre de la iglesia. Ujú. Son. Y realmente nos hace reflexionar, nos hace evaluar, a mí me hace reorientar otra vez mi pensamiento hacia mis prioridades. Perdón, a darme cuenta cómo estoy, si estoy yo siendo autosuficiente y llenando yo solita mis propias necesidades y haciendo crecer más mi yo, ¿verdad? Yo me puedo hacer feliz, yo puedo trabajar. Y qué puntual, hermano Romeo, de nuevo con la explicación de esta bienaventuranza. Realmente es injusto leerla tan a la ligera, sin meditar profundamente en lo que el Señor estaba diciendo aquí. Me gustó mucho, bueno, también sería injusto decir que solo me gustó un pedacito, no, sino que saqué aplicación de todo. Pero hubo algo que me llamó bastante la atención y que en una de las partes de la enseñanza usted decía, ¿qué es ser feliz? La gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué es ser feliz? Y, y como bien ahora reflexionábamos estos pensamientos y aún, ¿por qué no decir convicciones bien humanas? Se ha metido en la mente del cristiano que no lee y pone su felicidad en lo que su propia mano puede darle, por no leer la escritura. Pero me gustó esto de qué es ser feliz, ¿verdad? Que no es la ausencia de necesidad, sino está en la esperanza. Ser feliz está basada en la esperanza de que Dios es quien satisface plenamente. ¿Qué es ser dichoso, bienaventurado? ¿Quién es aquel afortunado, el que es fértil, el que produce buen fruto, el que es pleno y se siente pleno y se identifica como pleno? Pues aquel el cual ha puesto su esperanza en Dios, quien le satisface, le satisfará plenamente y en todo tiempo. ¡Wow! Gloria a Dios por eso, porque nosotros gozamos de tener esa promesa del Señor y ese recordatorio, ¿verdad? No confíes en tu propia fuerza. Deja de estar pensando que vos construir tu propio castillo, tu propia fortuna, ¿verdad? Tu propia satisfacción. Y esto es algo que enseñamos a nuestros hijos. Y no hay mejor enseñanza que aquella que se da con el ejemplo. Aun cuando oramos por nuestros hijos, ¿verdad? Señor, que todo les salga bien. Señor, que no sufra. Sánalo, Señor. Y realmente lo que es
Orar de acuerdo a la voluntad del Señor es, Señor, que este hijo te ame, que te quiera, Señor, que te honre, que él se sienta pleno con lo que tú le des, con tu presencia, que independientemente de las circunstancias difíciles que pueda vivir en su vida, no peque contra ti, te sea fiel. Y ahí está, yo creo, parte del secreto, aunque no es un secreto porque el Señor nos enseña, pero está la clave de vivir una vida plena de acuerdo a la voluntad de Dios y tener un corazón de acuerdo al corazón de Dios, ¿verdad? Al corazón de nuestro Señor Jesús, sé obediente, obediente hasta la muerte. Y el Señor satisface, el Señor nos llena. También otra de las cosas que dijo Pastor Romeo, aparte de la gran enseñanza, mire, jamás me hubiera imaginado yo lo que se le dice como advertencia de seguridad, de supervivencia a una persona que va a esquiar y se encuentra atrapado en una avalancha. Ahora ya sé, no creo que vaya a esquiar nunca, pero ya conozco, ya sé. Qué buena esa aplicación, hermano. Ser hambre, tener hambre de su presencia. Sentirme hambrienta de su presencia. Y eso fue el punch para mi vida, tener hambre de su presencia. Señor, estoy aquí, estoy hambrienta de tu presencia en esta mañana. Leo y me sumerjo en lo que tu escritura dice, enséñame, llévame la mano, no me dejes pecar contra ti. Gracias, pastor. Muchas gracias, hermano Romeo. Qué buena enseñanza, qué excelente aplicación que el Señor nos ha dado en esta mañana a través de usted. De verdad que Dios le bendiga mucho. Gracias. Así sea. Alguien más, tenemos ahí a la hermana Eva también, qué bueno tenerla esta mañana. Eh, Nos faltó Gracias. Chelita, pero ahí estaba. Ella acaba de poner algo déjeme leer nada más esto que Chelita escribió, no pude entrar. Y dice, puso aquí algo que muy oportuna. Déjenme, ¿a dónde lo encuentro ahorita? Pero dijo aquí, muchísimas gracias, Pastor Romeo. Una enseñanza clara y oportuna de que nos dicen estas bienaventuranzas que nos da Jesús para vivirlas hoy. Bendiciones. Hermana Eva. Sí, amén. Estoy bien agradecida con Dios por estar aquí otra vez en el grupo, escuchando las enseñanzas. Ya las extrañaba y le doy también gracias a Dios porque me permitió ir con mi mamá y ya está mejorcita, gracias a Dios. No me podía venir, estuve casi 3 semanas, no, casi un mes con ella porque estaba malita, pero Qué gracias bueno, a Dios que me permitió regresar a mi casa qué bueno. y no cabe duda que el Señor nos habla, porque en la mañana puse una predicación y precisamente estaba hablando el pastor de esta enseñanza que nos dio nuestro hermano, del Wow. deseo, del Ah, desear como mm, niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Y lo que me impactó es que a veces, realmente yo lo confieso que a veces no tengo deseo, pero dice la palabra de Dios que es una orden, pero no es que le voy a decir a Dios, ay, tengo mucho deseo, es que me van a hacer precisamente el deseo cuando yo esté leyendo la palabra. La misma palabra me va a nutrir, me va a enseñar, me va a guiar, y porque dice el apóstol Pedro que, que la mujer que engendró al niño es la misma que le da la leche, y la leche que el niño anhela es aquella que le da su mamá, y él no necesita nada más, decía el hermano. mm, Él no necesita una manta de tal color como las mamás, de que como lo van a visitar, dice, ay, yo quiero este color de mantita. A él no le interesa todo lo externo, ¿verdad? Él lo que quiere es leche. Ese es lo mm, único que él se interesa. Entonces dice el hermano, pues usted dígale, si no está leyendo la palabra de Dios con ese anhelo, pídaselo a Dios, porque por la palabra fuimos engendrados y en la misma palabra la que nos va a alimentar. Hoy, yo en la mañana estaba encantada con ese mensaje y luego me pongo a pensar y le digo, ay, Señor, de veras a veces no la anhelo, de veras, mm, sinceramente,
porque como dicen algunas personas, ay, no tengo tiempo, pues es mentira. Dice, no es cierto, sí tenemos tiempo, lo que pasa que no nos lo damos. Dice el hermano, yo creo que Dios permitió que inventaran el Facebook y todas esas cosas para que veamos que sí tenemos tiempo, porque nos va a decir, mira, si tenías tiempo, ¿cuánto tiempo te pasaste en el Facebook? ¿O cuánto tiempo te pasaste en el internet? Bueno, pero a lo que voy es que a mí personalmente, sí el Señor me está hablando, ¿verdad? Que anhele más su palabra, y 2 veces, o sea, me ha dicho 2 veces, en la mañana tempranito y ahorita con la enseñanza me lo está recalcando a mí, ¿verdad? Que lo anhele más su palabra, que la lea con anhelo, con deseo, no porque, ay, si no la leo hoy, dice, tampoco piense que si no la leo hoy, ya se va, ya es un pecado grandísimo, dice, no, tiene que anhelarla, tiene que desearla, no nada más porque, ya leí tantos capítulos, ya cumplí con mi responsabilidad, no, sino con anhelo, con deseo, porque es la que nos alimenta, la que nos guía, eh, y me gustó mucho la enseñanza, no porque nada más te guste, sino porque te nutre y te enseña cosas que tú no habías pensado, como dice la hermana Sonia, ¿verdad? Cosas que tú no habías relacionado o pensado son los que nos transmiten los hermanos, ¿verdad? En las enseñanzas. Dios los bendiga y me da mucho gusto verlas, hermanas, y estar aquí en la enseñanza. Dios me las bendiga. Gracias, hermana Eva. Almi, Sí, sí, Sonia. solo quería compartirles brevemente. Hermana Eva me hace recordar un chiste que vi hace mucho tiempo y realmente no me acuerdo de dónde exactamente lo vi, pero es el Ajá, adolescente que llega en la mañana de un domingo y le dice a su mami con gran molestia, ¿verdad? Y así con cero ganas de salir, le dice, mami, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿A de veras? Contesta la mamá, ¿no tienes ganas de ir a la iglesia? No, 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 yo no tengo ganas de ir a la iglesia, así que, bye. La mamá hace una breve pausa y le dice, ok, bueno, vaya y termine de arreglarse, pues, y no se olvide de traer su su suéter. Pero mami, te estoy diciendo que no tengo ganas de ir a la iglesia. Sí, mi hijo, ya ajá, te escuché, pero aún hoy sin ganas, pero vas a ir. sin ganas, sí. Yo Sí, creo sí, por que eso es una ordenanza de Dios, porque sabe Dios que a veces no vamos a tener ganas, pero dice, no, Dios lo ordena, lo tengo que hacer. Amén. Yo creo que Dios en su tremenda paciencia, ¿verdad? Y en su tremenda misericordia. Y al momento Amén. de decir paciencia, no estamos diciendo ni dando la imagen de un Dios, Pásalo. fuerte, Sí. ¿verdad? Que nos Ujú. deja, nos consiente malcriadeces. No, sino en su misericordia nos recuerda, aún sin ganas, abre tu Biblia, siéntate, lee, y yo te hablaré. Ese es el Porque la punto. palabra es viva, la Ujú. palabra transforma, es Amén. parte de ese milagro de la escritura. La palabra en ese momento te va a decir, ya viste, por obedecer este pequeño detalle, pequeño, pues, ¿verdad? Entre comillas, por obedecer de sentarte, tomar tu momento y tener comunión conmigo, yo te estoy enseñando, yo te estoy ministrando, te voy a llenar la palabra misma nos llena de gozo. Amén. Así que, Amén. bueno, recordemos este chiste, ¿verdad? Que aún Amén. podemos aplicarlo a nuestra vida, aún sin ganas, Señor, pero podemos nosotros ir más allá. Gracias. Amén. Creo que parte de muchas de nuestras cosas es que hay que cambiar el chip que ya tenemos puesto para llenarlo de buenos hábitos, de buenas cosas, porque, ok, una mujer de 60 y pico de años ya tiene sus patrones hechos y cree que no los puede cambiar. Y cuando ciertas cosas son buenas para mí, lo voy a hacer. Por ejemplo, el doctor me dice que debo de empezar a tomar cierto medicamento, porque eso va a ser bueno para mí. ¿Le obedezco o no le obedezco? A algunas no les gusta tomar medicina, no me lo voy a tomar, pero si no lo hace, su salud va a seguir siendo deteriorada. Entonces, si Dios a mí me dice, mis mandamientos son buenos para ti, mis leyes te harán crecer,
medita de día y de noche y entonces harás prosperar tu camino y todo te dará, te saldrá bien. ¿Qué de ese versículo yo no entiendo? A mí me preocupa cuando hay cosas tan sencillas que Dios nos dice y yo ni siquiera hago caso. Estoy tan preocupada por aquellas cosas que no entiendo. Y hay que me las explique el pastor porque esto no lo entiendo. No, hombre, Señor te da a ti palabra tan sencilla, tan fácil para que simplemente la obedezcas y entonces no. Y nosotros lo hemos vivido en nuestra vida. Nuestros papás nos decían cosas que eran buenas para nosotros. Si no los obedecíamos, nos iba mal. Y se veían tan claramente. Mira, yo me acuerdo, a mí casi no me dejaban salir a la calle. Bueno, yo vivía en una ciudad pequeñita y entonces mi mamá decía, no, no quiero que salgan. Algo les va a pasar si salen. Pero ahí queríamos salir. Y salíamos y ¡pum! Me caía. ¿Verdad? Entonces, cuando regresamos, ya ve que te dije, si saliste va a pasar algo. Aquí dentro de la casa está guardadita. ¿Va? Entonces, y el Señor nos dice, estás cerca de mí. Conmigo yo te voy a dar todo lo que necesitas. Vas a ser saciada, vas a tener lo que necesitas y aún así no obedezco. Esa hermana querida, hermano querido, es necedad de parte suya. Pero tenemos que crear hábitos y a veces los hábitos cuesta que los creamos. Pero como bien decía la hermana ahí, ok, aparecieron las redes y ahí tengo tiempo, ¿va? Ahí tengo tiempo para estar metida ahí, pero no quiero dejar unos 5 minutitos, 10 minutos para ir a la palabra. Y miren, una de las cosas que hemos enseñado también muchas veces es decir que la palabra de Dios es algo vivo, es eficaz, es para el día de hoy. Hermanas, cada vez tengo, híjole, ¿cuántos años tengo ya? Desde el 2000 empecé a leer la Biblia una vez al año. He tenido todos estos años leyendo la Biblia diariamente. Si he fallado algunos días, ha sido algo por algo. Pero cuando yo sentí que realmente era una necesidad que yo estuviera con la palabra, y mi vida ha sido transformada de esa manera. Hoy veo las cosas desde otra perspectiva, porque a algo de lo que leía iba quedando allá, en ese disquito duro, ¿va? Iba quedando. Y yo no soy la misma de hace, que 25 años en ese sentido, porque Dios ha ido hablándome cada vez y es algo tan maravilloso con la palabra de Dios que el Señor conoce mi situación personal hoy y así me va a hablar. Miren, la semana pasada fue una semana muy difícil para nosotros. Tuvimos altas y bajas. Y entonces yo, ok, Señor, aquí está, pero ya oramos por esto y tú sabrás cómo. Y empieza el Señor a hablarme. Estamos leyendo, ahorita estamos en Éxodo, ¿verdad? En Éxodo estamos, pero a la par de este plan que estoy leyendo, estamos leyendo este año, está un salmo diario. Y hemos pasado por tantas veces por esos salmos. Y, te caen estos salmos y uno empieza a ver, ok, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. 21, porque has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Y yo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué es tan lejos de mí tu salvación y las palabras de mi clamor? Clamo, Dios, día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Y yo ahí, vea, Señor, aquí estamos. Y luego me dice, Jehová es tu pastor, no te va a faltar nada. Almita, entiende esto. ¿Y quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. A ti, Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Y así, y al final, hoy,
Jehová es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Y en medio de la semana el Señor va contestando, ¿verdad? Y yo, Señor, qué tremendo eres. Saliste con cosas de bien para nuestra vida y ahí están las respuestas. Las respuestas ya estaban y Él me fue llenando cada día con promesas suyas, con palabras que fue llenando mi alma. Entonces yo, ok, no tengo que esperar el domingo para recibirlas, porque cada día el Señor me fue hablando a mí. Hermanas, ese gozo de recibir la respuesta del Señor es un gozo indescriptible. El Señor te lo da, pero tienes que ir a buscarlo. Tienes que anhelarlo, tienes que desearlo. Y aunque no lo anheles y no lo desees, el Señor te dice, está conmigo, yo te voy a hablar, yo te voy a hablar. Y yo quisiera que todas las amigas que tenemos en el grupo estuvieran así, ¿verdad? Y que cuando hablamos no tengan esa cara de tristeza, y es que está pasando esto, es que está pasando lo otro. No, Dios está con usted, hermana, solo tiene que abrir su Biblia y no estarse preguntando, ¿dónde la dejé? ¿Verdad? Se quedó en el carro. Ah, ok. Y algunas hasta con vergüenza la dejan en la iglesia y no tienen otra en su casa, ¿verdad? Sino que solo tienen una. Y esa una les ha costado comprarla. Y yo digo, Dios mío, si aquí en este país hay Biblias de $1, ustedes, bueno, hoy 1.25 en la tienda de dólar. Y hay gente que dice, es que no tengo Biblia. Ah, ok, ¿cómo va a ser eso? Cuando ahí está tu alimento, ahí está lo que necesitas. Pues hermanos, sigamos. El Señor va a saciar nuestra alma, va a saciar nuestra hambre, porque allí la tenemos. La tenemos lista solo para comer. No podemos dejar de comer 3 veces al día, muchas. Pues comamos primero lo que es más importante. Porque en la medida en que yo me ayudo en mi interno, en esto eterno, Él se va a encargar de lo externo. Y es real, mis hermanas, es real. No es ninguna utopía, no es ninguna cosa que repetimos los que enseñamos. No, es real. El Señor se encarga de suplir toda nuestra necesidad y nos sacia completamente. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias porque tu palabra siempre nos habla y nos dice algo bueno para nosotros. Señor, como una de nosotras decía, ese versículo lo hemos leído tanto y ha sido tan mal explicado muchas veces, pero hoy, Señor, tú nos has hablado y nos sentimos llenas. Yo estoy llena. Gracias, gracias porque tú sacias mi hambre espiritual. Tú sacias toda el hambre que quizás en algún momento yo puedo tener. Me sacias y me das un banquete maravilloso. Gracias, mi Dios. Padre, mi anhelo, mi oración es que mis hermanas, mis amigas, de veras se acerquen a ti, que tú de veras, pues, les des las ganas, les des el deseo de acercarse a ti de verdad. Y allí van a encontrar la felicidad que tú nos has ofrecido, Señor. No es que se acaban los problemas siguen, pero los podemos ver a la luz de tu bendita palabra y a la luz de la voluntad que tienes para nosotros. Así que, Señor, gracias. Gracias por esta bendita palabra que nos has dejado y el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos alumbra el entendimiento también. Y gracias, Señor, por poner en nuestra vida gente que nos explique también las cosas. Gente que se pone a estudiar y que nos da los banquetes que recibimos. Pero esos banquetes también los puedo tener yo si yo me acerco a ti cada día en el momento en que lo necesito. Gracias, Padre.
Bendito y alabado seas. Que esta semana sea una semana llena de tu cuidado, de tu bondad, que lo podamos ver y seguir eso experimentando, Señor. Quizás muchas están pasando por situaciones duras de salud, ellas mismas. Recordamos a hermana Miriam, a hermana Ceci, a la mamá de hermana Eva, pero que tú estés allí, que les cuides, les sanes, según sea tu santa y buena voluntad. Quizás algunas van a tener planes de hacer ciertas cosas, quizás incluso visitas médicas. Ayúdanos, Padre, en todo eso y manifiéstate con tu buena mano ahí con nosotras. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues gracias a todas por haber estado, a todos. Gracias, Romeo, que Dios te siga hablando y te esperamos el próximo lunes también con nosotras. Él va a seguir tratando estas bienaventuranzas de Lucas. Pues parece que solo nos van a quedar 2 más, ¿verdad, Romeo? O 3. Vamos a ver, pero ahí estamos. Pues hermanas, como vemos, estamos ya a 27 de enero. Hermanas, qué barbaridad, 27 de enero. Y ya entonces, ya la próxima semana ya estamos con febrero, primer lunes de febrero. Entonces, vamos a empezar a dejar ciertas tareitas. Queremos empezar a preparar el corazón para nuestro estudio de este libro también. 31 días de sabiduría y del temor del Señor en Proverbios. Ya algunas ya los tienen, otras lo están consiguiendo y qué alegría eso. Si usted lo quiere, pídamelo y yo se lo hago llegar. Y lo que vamos a hacer preparándonos para esto es ir otra vez a Proverbios, el 1 de febrero. Nos van a faltar 2 días, pero no importa. Usted un día lee 2 capítulos. Vamos a ir leyendo cada capítulo diariamente. Y la tarea es esta, mi hermana, mi amiga, que usted vaya subrayando todas las veces que usted encuentra el temor del Señor. Temor del Señor. Y las veces que también usted encuentra la sabiduría. La sabiduría y el temor. Es parte de la tarea al ir leyendo Proverbios cada día. Si no está leyendo la Biblia, póngase a leer Proverbios. Otra vez, si usted, no importa las veces que se lea, pero esta vez lo vamos a ir leyendo y pídale a Dios que le haga ver las cosas cuando usted está leyendo. Está leyendo y encuentra la palabra el temor. Usted lo subraya con un color definido. Y cuando encuentra la sabiduría, la subraya también con otro color para que lo tenga allí listo. Y vamos a ir juntas luego aprendiendo sobre la sabiduría y el temor del Señor en los proverbios. Vamos con eso desde el 1 de febrero. Y mientras tanto, sigamos preparándonos para seguir aprendiendo de las bienaventuranzas los siguientes lunes que tenemos. Oremos por el pastor Romeo, oremos por hermana Trini, que Dios los bendiga abundantemente también a ellos. Bendiciones para todos y nos vemos la siguiente semana si el Señor no ha venido antes. Hasta la próxima, mis queridas y queridos hermanos.